Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la Casa de Todos. Bienvenidos a la Asamblea Nacional del Ecuador. Permítanme también romper un poquito la formalidad y saludarles de manera personal, que eso a ratos también nos acerca. Gracias, Jorge, bienvenido. Edson, Vilma, Marianela. Gracias, Arnaud, a quien debo agradecer de manera particular. Una infidencia debe ser Arnaud, que lo conocí a pocos días llegado de asumir la representación a Ecuador en un desayuno, y a los pocos días más ya estábamos definiendo temas de cooperación, así que muchísimas gracias por la apertura tuya, que significa a su vez la apertura de los representantes de las distintas agencias que están aquí del Sistema de Naciones Unidas, para los cuales a todos ellos y a todas ellas les doy la bienvenida y un fuerte agradecimiento. Gracias también a la representante del Banco Mundial por estar acá. Me parece que es muestra de comprometerse con estos temas que, como ya lo había dicho alguno de los colegas, es un imperativo ético, un imperativo moral. Bienvenida y muchísimas gracias, querida Amapola, querido José, Mauricio, Franklin, a Horacio, que no está aquí entre nosotros, veo, pero Horacio Belletini, que también como parte de la sociedad civil ha sido fundamental, Ángel Simalesa, Silvia Salgado, algunos de ellos compañeros asambleístas de la Asamblea Nacional que se encuentran acá, que algunos, como el caso de Mauricio Proaño, como el caso de Franklin Samaniego, que lastimosamente tuvo que salir, o el caso de José Chalá, están vinculados con grupos parlamentarios que también tienen esta característica de trabajar con la sociedad civil, trabajar con la cooperación y llevar adelante, en el caso de Mauricio, temas como la erradicación del hambre, la soberanía, la seguridad alimentaria; en el caso de Franklin, todos los temas de derechos de la niñez y la adolescencia; el caso de José, que ha trabajado mucho las poblaciones, los temas de igualdad, fundamentalmente con población afroecuatoriana; el caso de Amapola Naranjo, que también está en los temas de educación. Y esto me parece que es provechoso, es bueno que tengamos espacios de este tipo. ¿Cuál es la característica y qué son los grupos parlamentarios? Y yo aquí quisiera resaltar algunos de los elementos positivos. La Asamblea Nacional está organizada en comisiones, 12 comisiones de trabajo para los temas de salud, de educación, de justicia, de estructura del Estado, una comisión especializada en los temas de fiscalización, pero también hay el acierto de que nos organizamos sobre grupos parlamentarios con distintas temáticas. Estos grupos parlamentarios hacen más evidente el trabajo multipartidos, el diálogo multipartidos, porque a pesar de que las cámaras siempre nos gusta sacarnos debatiendo o peleando, en realidad crean que la mayor parte del tiempo pasamos en armonía y discutiendo cosas interesantes e importantes. Por eso con mi compañera Vilma Andrade, por ejemplo, hacemos no solamente un trabajo importante en esta comisión, sino en la Comisión de Régimen Económico también, y esta es, digamos, también una parte fundamental del trabajo legislativo. Entender que cualquier coyuntura política siempre estará por debajo de las prioridades nacionales, y que lo que nos junta aquí en la Asamblea Nacional es del país, es del desarrollo del Ecuador, y que no importan las tiendas políticas de las cuales vengamos o la ideología a la cual representemos, siempre vamos a tener un punto de encuentro a pesar de las grandes diferencias que puede haber, que son estos, los temas, por ejemplo, de la erradicación de la pobreza, de consolidar un sistema económico solidario, equitativo, que apueste por los pequeños, los grandes, los pequeños, los micros, la economía popular y solidaria. Y esta es la característica de los grupos parlamentarios. Yo creo que el diálogo multipartido, que tanta falta le hace a una sociedad para que madure el debate político, tienen estas características. Este en particular ha escogido dos temas que nos parecen centrales en una perspectiva no solamente de gobierno ni de un periodo legislativo, sino de Estado, y que tienen que ver con la pobreza, a la cual me referiré en primer lugar, y segundo, con una agenda de desarrollo para los próximos 15 años que nos permite conectar las políticas de Estado con la tarea que hacemos aquí en la Asamblea Nacional, una de ellas al menos, que es la legislación. Y la legislación siempre tiene la perspectiva de ser trabajada en el mediano y en el largo plazo, y son cosas estas importantes. Pero en primer lugar, ¿por qué el tema de la pobreza? Y como bien decía Jorge, ¿por qué escoger un verbo al cual es el único que estamos dispuestos en conjugar cuando de pobreza se trata, que es erradicar? Como en el caso de la violencia, aquí no hay posibilidades de hablar de atenuar, de disminuir, de bajar. Aquí hay que plantearse un horizonte normativo, y ese tiene que ser la erradicación. Si lo cumplimos en 4 años, qué bien; si lo cumplimos en 5, qué bien; en 6 o en 3. Lo importante es que eso esté como horizonte normativo, no el mitigar, no el disminuir. Aquí hay que pensar en grande como país, y hay que hablar de la erradicación de la extrema pobreza y la erradicación de la pobreza. Y sobre todo hay que hacerlo porque en el mundo de hoy el problema de la pobreza no es la escasez.
en el mundo de hoy el problema de la pobreza es la desigualdad, es la inequidad, es la grosera acumulación que existe a nivel planetario. Por eso, datos de Oxfam nos presentan que 8 personas, 8, así, 4 aquí, 4 acá, 8 personas en el mundo tienen exactamente la misma riqueza que la mitad de la población mundial. O es por eso que Joseph Stiglitz tiene esta famosa frase en un libro sobre el cual habla de igualdad, de equidad, y es que el 1% de la población concentra lo que el 99% de la población necesita. Y esos datos deberían hacernos, digamos, llamarnos mucho la atención por el problema escalofriante que tenemos de la pobreza. Y por eso es que nosotros en el grupo estamos dispuestos a pensar en términos de economía política para erradicar la pobreza. Cuando muchas veces, y yo he criticado a la cooperación o al discurso del desarrollo, nos ha querido convencer, y ahí estoy pensando en un famoso texto de James Ferguson, que tenía un libro que se llama The Antipolitic Machine, la máquina antipolítica, que pensaba, digamos, la intervención, en ese caso del Banco Mundial, en un país africano chiquitito que se llama Lesoto, decía, tiene características de despolitización, es como una especie de rey Midas que todo lo que toca despolitiza, haciéndonos convencer que el problema de la pobreza es un problema técnico o el problema del desarrollo es un problema técnico, cuando en realidad es un problema político. Se trata de cómo están distribuidas las relaciones de poder en una sociedad, se trata de cómo está generada la riqueza, pero también distribuida la riqueza a nivel de la garantía de derechos humanos. Arnaud hacía referencia a 2 días nada más, el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos, y ahí lo que vemos es que en el caso ecuatoriano la constitución que tenemos, que es una constitución rica en el reconocimiento de derechos, entiende entonces que el problema del desarrollo, de la garantía de la salud, de la garantía de la educación, es evidentemente un problema de economía política. Y cuando digo esto, a veces la gente se asusta con la palabra política, pero a la política hay que entenderla no solamente como el escenario de las disputas, la política es también el escenario de la construcción de consensos, y lo que debemos hacer es poner la política al servicio de las necesidades del país y encontrar estos puntos de acuerdo que estoy seguro que vamos a poder encontrar cuando hablamos de erradicación de la pobreza o cuando hablamos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Y digo esto porque muchas veces, a veces estamos contaminados incluso por una forma en la que el lenguaje nos lleva a percepciones distintas. Cuando hablamos, y ahora hemos estado hablando de la ley económica urgente, ¿sí? Cuando estamos pensando, por ejemplo, en subsidios para segmentos ricos de la población, los llamamos incentivos. Pero cuando pensamos en subsidios para sectores pobres de la población, los llamamos plata regalada en términos clientelares. Y ahí hay una violencia epistémica, si ustedes quieren, porque en los 2 casos seguramente necesitamos tener subsidios para potenciar una producción nacional, tanto como tener subsidios para que hoy quienes necesitan protección, quienes necesitan tener pisos que aseguren que no recaigan en estos grandes años que hemos tenido, y no me refiero solamente para el Ecuador, sino para América Latina, ¿no es cierto?, no sufran elementos regresivos en su bienestar, en el mejoramiento de las condiciones de vida. Datos de PNUD, aquí voy a ser simplemente aproximados para no cometer errores, de hace 2 años, hablaban de que más de 100 millones de latinoamericanos experimentaron una movilidad social ascendente, ¿sí? Una gran proporción de esa salió de la pobreza y entró a segmentos de vulnerabilidad, y una proporción aún mayor entró a la clase media saliendo de los segmentos de vulnerabilidad. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que a partir de la crisis del 2014, con énfasis en el 2015 y el 2016, al menos 30 millones de esos latinoamericanos podrían caer y experimentar procesos regresivos en lo que fue ya un dinamismo, digamos, para cada uno de nuestros países. Porque hay que reconocer que entre comillas, una década larga, al menos 15 años, América Latina experimentó mejorías en todos los parámetros de medición de la pobreza. El caso ecuatoriano habla de que todos los tipos de pobreza disminuyeron: la pobreza por ingresos, por consumo, por necesidades básicas insatisfechas, la pobreza multidimensional, que somos uno de los pocos países en América Latina en los que se mide esta pobreza. Y no es por nada que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL, hace algunos años posicionó al Ecuador entre aquellos países que habían logrado cosas importantes: disminuir la pobreza, disminuir la brecha entre pobres y ricos y mejorar los niveles de igualdad. Y esto es bueno, porque cuando hablamos de pobreza no significa no solamente que disminuyamos el número de pobres, significa que trabajemos en una sociedad más equitativa, en una sociedad más igualitaria, donde la distancia entre el segmento más rico de la población, ¿no es cierto?, sea menor con el segmento más pobre.
Hace poco teníamos una discusión también y decíamos, por ejemplo, que cuando pensábamos en un impuesto o que paguen sobre el 13º impuesto a la renta a las personas naturales, para aquellos que ganan más de $3,700, decíamos, esto afecta a la clase media. Pero a veces perdemos perspectiva del país en el que estamos, donde la distribución del ingreso es absolutamente perversa. Cuando dividimos a la población en 5 partes, es decir, por quintiles, no nos damos cuenta de las diferencias abismales. Cuando dividimos en 10 partes, no nos damos cuenta de las diferencias abismales. Pero cuando dividimos en 100 partes y ubicamos el centil más pobre con el centil más rico, ahí vamos a encontrar que entre el 10% más rico de la población se encuentra gente que puede ganar $2,000, pero que puede ganar $60,000 mensuales. Esos son los niveles de desigualdad, y no me refiero ya, ¿no es cierto?, a los niveles más pobres de la sociedad. En ese sentido, este grupo busca, y su propósito es plantearle al resto de comisiones de la Asamblea Nacional que cuando vayamos a aprobar una ley nos preguntemos en qué medida esa ley está apoyando en la erradicación de pobreza, en qué medida esa ley está cumpliendo en los objetivos de desarrollo sostenible, y por eso es que hemos decidido nuclearnos alrededor de este primer tema que, como bien decía Jorge, nos compromete a erradicar, no a mitigar, sino a erradicar la pobreza. Insisto, ¿esta es una perspectiva de esta legislatura? No. Y está bien que no sea así. Esta debe ser una perspectiva del país, de plantearse ese como un horizonte normativo para que, sin importar cuándo lleguemos a eso, ojalá en el menor tiempo posible, el Ecuador haya llegado a ese tema. El segundo tema es la Agenda 2030, y yo creo que esto es bien importante por al menos 2 elementos. El primero, debo reconocer que yo fui parte de aquellos que, reconociendo los objetivos de desarrollo del milenio hacia el 2015, sabiendo que el Ecuador era también un país que se había comprometido en ellos, hicimos esfuerzos desde la Secretaría Nacional de Planificación en cumplirlos. Pero eso no nos quitaba la posibilidad de hacer una crítica a cómo fueron concebidos también los objetivos de desarrollo del milenio. Me parece que la una fue justamente esta posibilidad de negar el discurso y el problema de la economía política. Tanto así que muchas veces fueron unos objetivos pensados por el norte para el sur, por esta perversidad que a veces hemos tenido también en el lenguaje, ¿no es cierto?, de los países del primer mundo para los países del tercer mundo, de los países desarrollados para los países subdesarrollados. Y esto me parece que tuvo un problema fundamental, nuevamente un problema epistémico, un problema filosófico. Y por eso está bien que hoy la Agenda 2030 sea objetivos de todos para todos, que sean objetivos también para el norte, porque mientras el norte siga contaminando, ¿no es cierto?, no nos pueden tener a nosotros como caja chica ambiental. Mientras el norte no combata problemas como la evasión fiscal, la elusión, la generación de paraísos fiscales, que alguien puede decir, bueno, yo puedo tener mi plata donde quiera, eso es cierto, pero siempre y cuando no violentemos, las expectativas y las oportunidades de desarrollo del resto de la población que tiene problemas significativos. Eso también debe estar pendiente, presente siempre en este grupo parlamentario, que ya me voy a referir a eso, si bien lo lanzamos en junio, hoy estamos abriendo definitivamente sus puertas para sumar a más legisladores, a más legisladoras en esta tarea. Y un segundo elemento que me parece importante es porque, como bien decía Arnaud, yo creo que a ratos no nos detenemos a pensar en el mundo en el que estamos. Y es un mundo que tiene al menos 2 crisis significativas. Una crisis humanitaria, que la podemos ver, y aquí que está Viviana Ido, con quien hemos hecho un buen trabajo, con ONU Mujeres, ¿no es cierto?, con todo su equipo de trabajo. No puede ser que tengamos un mundo donde se incrementa la violencia contra las mujeres, no disminuye, sino que aumenta. En el caso ecuatoriano hemos tenido un incremento significativo de femicidios. ¿Qué está pasando ahí? No puede ser, un mundo donde en el Mediterráneo se encuentren cadáveres de aquellos que quieren llegar, ¿no es cierto?, escapando de las situaciones de violencia para encontrar una vida un poquito más digna o al menos un poco a salvo. Los grandes problemas de desplazamiento, los grandes problemas de refugiados que alcanzan ya niveles de las guerras mundiales, nos debe hacer llamar la atención efectivamente de qué tipo de mundo estamos teniendo, de qué tipo de sociedad, de cuál es la sociedad y el mundo que estamos dejando para nuestros hijos en términos humanitarios. Pero también una crisis civilizatoria cuando tenemos que básicamente, los niveles de contaminación, por ejemplo, de plástico en los mares del planeta, ¿sí?
¿ya? Por ejemplo, de la utilización o industrias que no caminan hacia ser industrias más amigables con el medio ambiente, sino por el contrario, negar los acuerdos, ¿no es cierto?, que comprometen al mundo en el cambio climático. Me parece que estamos experimentando ahí una crisis civilizatoria y por eso es importante entonces que apostemos también por la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es justamente eso, pensar en el largo plazo. Y cuando pensamos en el desarrollo nacional hay que pensar en el largo plazo. Y para eso no solamente es importante la planificación que debe haber, para eso no solamente es importante la política pública que debe haber, es también y es muy importante las leyes, la materia legislativa. Y por eso yo coincido con quienes, además de agradecer evidentemente, pero coincido con quienes han visto en un acierto de la Asamblea Nacional, porque no puede ser que la Agenda 2030 sea un tema de la cooperación, de la sociedad civil, del gobierno y no de la Asamblea Nacional. O sea, ahí el compromiso nuestro para generar leyes, insisto, que nos acerquen en esos elementos son fundamentales. Y finalmente, para ser corto, tal vez referirme a un elemento sobre todo señalado por Marianela del cómo hacerlo. Y yo creo que hoy ya este mismo evento señala algunas características interesantes de cómo hacerlo. En primer lugar, un acuerdo entre el Estado, la sociedad, y cuando pienso en la sociedad estoy pensando en la empresa privada, estoy pensando en el tercer sector, en las ONGs, en las organizaciones de la sociedad civil. A ratos también les hemos puesto en un solo saco, ¿no?, las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pero ahí hay distintas. Ahí hay ONGs que hacen un tipo de trabajo, ahí hay, digamos, algunas que están dedicadas más a la academia, a hacer tanques de pensamiento, algunas a las tareas de protección social, y hay que trabajar con ellas. La cooperación, de la cual vuelvo a insistir, el agradecimiento sincero al sistema de Naciones Unidas, porque ya hemos podido trabajar con ellos en algunas cosas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el caso de ONU Mujeres, colaborando en una ley que acaba de ser aprobada, que es fundamental para el Ecuador para combatir la erradicación de violencia contra las mujeres, el caso de UNICEF y el caso de PNUD, colaborando con nosotros para que podamos en la aprobación del presupuesto, tanto el 2017 como el 2018, plantearnos la pregunta, bueno, ¿y cuánto está destinando el Estado ecuatoriano al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y estamos contentos de verificar que al menos el 16% del PIB, esto es más de 16.000 millones de dólares, están destinados al cumplimiento de estos objetivos. Y lo podemos hacer por un trabajo efectivamente donde las sinergias sean importantes. Lo hemos dicho sobre todo desde hace un año atrás. El Estado ecuatoriano tenía que ser recuperado. Cuidado, y también nos confundimos, sobre todo porque yo también veo aquí muchos jóvenes. Gracias por saludar a los jóvenes que estamos en la Asamblea Nacional, Marianela. Yo ya no parezco, pero todavía estoy ahí en la frontera. Pero como veo muchos jóvenes, digo, sí es importante hacer algo de memoria. Y el Estado ecuatoriano de la última década, de los últimos 15 años, era un Estado secuestrado por intereses corporativos. Cuidado, y pensamos que simplemente hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, la visión de los intereses globales, del interés común. No, teníamos un Estado profundamente secuestrado por una visión rentista. A los sectores económicos les ha interesado la relación con el Estado para ver qué decisión le sacan al Estado para que favorezca sus rentas. El Ecuador ha sido uno de los países donde se ha experimentado esta lógica de privatizar las ganancias, pero socializar las pérdidas a todos los ecuatorianos. Así que es evidente que en los últimos años, siguiendo una, digamos, corriente en América Latina, había que recuperar al Estado, pero siempre en la perspectiva de que el Estado no puede ser más fuerte que la sociedad. Siempre sabiendo que el Estado, que debe planificar, que debe tener rectoría, regulación, planificación, control, no puede ser más fuerte que la sociedad. Y ahí creo que nos equivocamos de los dos lados de la moneda. Del un lado, el Estado por no plantear los mecanismos y los puentes adecuados, y el otro lado, de parte de los sectores de la sociedad civil, también por distanciarse del diálogo adecuado con el Estado. Es digno de rechazo que, por ejemplo, teniendo una ley de participación que obliga a que los ministerios deban hacer consejos consultivos para trabajar con los actores beneficiarios directos de su política pública, no lo hayan hecho. Y es también digno de rechazar que la sociedad no haya generado más voces de alerta de que eso estaba sucediendo. Pero evidentemente, como dice el dicho, no estamos tampoco para llorar sobre la leche derramada, sino para trabajar sobre lo que también creo que el país debe trabajar. Porque creo que si dijimos que teníamos que reconocer lo que se había hecho bien y corregir lo que se había hecho mal, es eso lo que debemos hacer. No avanzamos mucho como sociedad si nos dedicamos solamente a seguir hablando y hablar únicamente de lo que se ha hecho mal. Al final nos inmoviliza como sociedad.
Al final nos desanima como sociedad. Y si no se refieran a Ecuador, vean el último estudio que hace Latinobarómetro, que son encuestas de percepción, cerca de 20.000 en distintos países, y vean lo que está pasando. A pesar de mejorías en el sistema económico, la gente está profundamente decepcionada con la democracia. Esta es una alerta, esa es una voz de alerta significativa, porque creo que la clase política está cometiendo un grave error. Todos los días le estamos diciendo a los jóvenes, sobre todo, amplificado seguramente por algunos medios de comunicación, que la política no sirve. Falso, chicos, la política sí sirve. Todos los días le estamos diciendo que el que se para aquí es corrupto. Falso, no todos somos corruptos. Todos los días le estamos diciendo que en el Ecuador las cosas no han funcionado. Falso, en el Ecuador las cosas también funcionan. Por eso me parece que estamos caminando en el sentido equivocado. Y el sentido equivocado es decepcionarle a quienes están detrás nuestro de que pueden tomarnos la posta. Porque cuando la clase política regrese a ver y quiera encontrarse con jóvenes que asuman la tarea del bienestar común, la gente le va a decir no. Ustedes han hablado tan mal de la política que no me interesa ser parte de la política. Y al final del día, insisto, lo que debemos hacer es poner la política al servicio de la sociedad. Por eso cierro con 2 elementos. Rescato alguna cosa que ya señaló. Quisiera comprometerle al grupo por al menos poner 3 temas, si quieren, ya en el análisis de los primeros días del próximo año. Una ley de estadísticas, vamos en eso. Una ley por las alianzas públicas sociales, Marianela y el equipo que está trabajando en eso, vamos en eso. ¿Sí? Nos hemos dedicado a pensar que solo las alianzas público-privadas sirven. ¿Y por qué no pensar en las alianzas público-sociales? ¿Por qué no pensar nuevamente en la participación de las ONGs, del tercer sector, en la garantía de los derechos, en consolidar un sistema de protección que restituya los derechos violentados? Eso también es importante, eso también es parte de la agenda nacional, no solamente, digamos, las consignas de las grandes corporaciones del país. Esa también es una agenda positiva que hay que llevar adelante. O, por ejemplo, como plantea el asambleísta Andrade, pongamos en debate lo que ya pusimos en años anteriores. ¿Por qué no pudimos lograr un objetivo que a todos nos unía, que era la erradicación de la desnutrición? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Por un problema central, la calidad de agua. Y lo que ustedes podían estar invirtiendo aquí en temas de nutrición, con cuidado, digamos, con mejorías en la dieta de los niños, por acá estaban borrando con el hecho de que los gobiernos autónomos centralizados no estaban dando agua de calidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos encerrados en que esta es una competencia simplemente del nivel municipal o encontramos en esto una política de Estado y por lo tanto ponemos en discusión el COTAD o hablamos de un plan para que en los próximos 4 años, puede ser ya un gran compromiso, en los próximos 4 años incorporemos agua de calidad para toda la población rural del Ecuador? Así que ahí 3 compromisos primeros del grupo de trabajo. Ya Arnaud nos decía que podíamos también facilitar una reunión, digamos, los primeros, ojalá antes de cerrar el año, si no apenas abramos el nuevo año para trabajar esto. Y cierro simplemente con resaltar lo que también hemos visto en este espacio. Ojalá tengamos más iniciativas de estas en el país, porque yo creo que aquí hemos puesto en relieve al menos estos elementos. 1, estamos hablando de las prioridades nacionales. Nos hemos escapado un ratito de la coyuntura para hablar de las prioridades nacionales. 2, estamos hablando del Estado con la sociedad, entendiendo por Estado-Gobierno, la legislatura, los GATS y entendiendo por sociedad incluso, digamos, la participación del sistema de cooperación internacional en ese sentido. Un diálogo político constructivo. Debemos poner, como ya he dicho, la política al servicio de las prioridades nacionales y por eso debemos entender que el desarrollo es tarea de todos y de todas. Coincido con Arnaud, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, pero que nadie se quede siempre y cuando vayamos consolidando un país que adentro esté generado por equidad, por justicia social y por elementos redistributivos. Muchas gracias y con esto queda aperturado este grupo.